Buenas noches, amigas y amigos televidentes de esta plataforma. Un jueves más vamos a conversar precisamente de una serie de temas que creo que debemos de colocar sobre la mesa. Hay que debatir. Este país necesita debatir, incluso desde las identidades diversas, desde esas identidades que no terminan de consolidarse precisamente por el miedo a debatir, precisamente por el miedo a decir lo que debemos de decir y porque duele. Definitivamente duele el saber que hay que conversar, tomar decisiones, avanzar y reconocer ciertos elementos que históricamente debemos empezar a reconocer. ¿Son verdades incómodas? O si no quieren utilizar la palabra verdad, son conversaciones incómodas necesarias para crecer. Quiero mandar saludos, como todos los jueves, a la diáspora salvadoreña, a esa diáspora que ha tenido que irse por 1000 razones, independientemente de la razón, hasta Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a Asia, porque en Asia también están varios compatriotas nuestros viviendo allá, estudiando allá, entre otras, a Europa, y definitivamente América, al continente, este continente que tanta fuerza tiene junto y que definitivamente hacia ahí vamos a empezar a conversar, a mirar, a platicar. A todas y todos un abrazo bien grande, bien fuerte, mi saludo fraterno, sororo para cada uno y cada una, y definitivamente vamos a ir colocando temas que pienso que debemos de empezar a trabajar desde ya. Quiero mandar también un abrazo grande a los salvadoreños y salvadoreñas que no solo sintonizan plataformas, sino que también se están cuestionando la realidad. Se están preguntando qué está pasando y por qué tanto lío y por qué unos sí, unos no, y por qué estoy tan molesta con la realidad y por qué hay tanta frustración alrededor mío. Pues bueno, esas verdades incómodas, esas pláticas incómodas son las que tienen que empezar a suceder, poco a poco, para que entonces empecemos a evolucionar como sociedad, que no se ha dado la posibilidad y la oportunidad de trabajarlo desde esa perspectiva. Quiero también saludar a toda la comunidad católica, a toda la comunidad cristiana, digamos, que tuvo una pérdida importante a través del Padre Tilo, muy cercano a todas las luchas sociales, a todas las luchas que realmente reivindicaban ese cristianismo primitivo, si se quiere, es decir, ese sentido de comunidad, ese sentido de colectividad y sobre todo esa hermandad, sororidad, ese sentimiento de ser un par al lado de quien decido caminar en mis avenidas, digamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de oposición. ¿Qué significa ser oposición? ¿Qué significa realmente señalar un mecanismo de concretación o concreción alrededor de propuestas concretas? ¿Qué pienso que es lo que nos está faltando? Y para eso, definitivamente, vamos a hacer también nuevamente un ejercicio de lectura histórica. La lectura histórica nos lleva realmente a replantearnos, a considerar cuáles son los elementos que están sobre la mesa que nos invitan a transformar esa realidad. Y los hemos tenido a lo largo de la historia en el continente, en el país, en el mundo entero. Y es ahí donde necesariamente debemos decir adiós a elementos que nos va a costar mucho, nos va a costar muchísimo despedirnos de ellos, pero que demandan en la realidad concreta, en la verdad material, en este ejercicio que tenemos ahora en vivencia, en esta pandemia, con esta necesidad permanente de transformar, a generar estos elementos no solo de reinventarnos y de reconstruirnos desde todo esto que estamos viviendo, sino que también desde propuestas que realmente impliquen la construcción alternativa, la construcción de un proyecto que realmente transforme esas relaciones sociales tan desiguales y ese permanente círculo que tenemos vicioso de entregar al Estado para que sea capturado de una forma u otra, por unos o por otros, o por los mismos, que al fin y al cabo no es más que las mismas personas que concentran el capital independientemente de sus manifestaciones, independientemente a través de maquinaria, independientemente a través de tierra, independientemente a través de criptomoneda, que eso también es lo que nos viene ahora. Quiero hablar esto porque precisamente ayer hubo un ejercicio muy interesante en redes sociales sobre una frase de un profesional muy comprometido con el proyecto oficialista. Yo hice
la construcción de una frase a efecto de generar un proceso de reacciones para también colocar sobre la mesa debates que debemos de tener. Y expresé en algo muy pequeño: aquí no hay oposición, todos son sistémicos. Y es que definitivamente el problema no es ser sistémico o antisistémico. Cuando hablamos de ser personas antisistémicas, estamos hablando incluso de la negación del proceso y el avance que esto implica. No quiero hablar solamente de capitalismo o de socialismo como un medio, no como un fin, que es lo que también hay que comprender, sino que pensar en sistemas desde la perspectiva misma de cómo la historia ha ido desplazando a unos con otros. Ser antisistema implica no reconocer que el capitalismo ha tenido aportes importantes y fundamentales en la transformación de la realidad, como lo tuvo en su momento el feudalismo, y que frente a ello vinieron alternativas específicas de transformación. Grandes guerras, grandes luchas, grandes mecanismos de encuentro en el que eso fue posible transformarlo. Pero una oposición no significa estar pensando en un calendario electoral única y exclusivamente para regresar a un estado en el que no necesariamente las cosas se estaban desarrollando de una forma equitativa o hacia la búsqueda de un proceso de igualdad o de un proceso de equidad o un proceso de justicia social, que es el elemento más importante que mantiene a nuestros países en una permanente pugna entre unos y otros. El tema del libre mercado, hay que comentarlo así, no es la existencia de sí mismo, es la creación ideológica para que entonces nuestros países fueran permanentemente desangrados. Nuestros países, me refiero a América Latina, a África, incluso muchos de los asiáticos, para que fuéramos sangrados una y otra vez más en función de una idea dominante en particular. Y eso es lo que nos está pasando. Y eso es lo que nos está volviendo a llamar y a convocar desde las diferentes voces. No estoy en ningún momento señalando como algo negativo, como algo malo, el ejercicio de concentraciones que está sucediendo en El Salvador. Creo que es importante manifestarse. Creo que es fundamental levantar una bandera en relación con lo que creemos y en relación con lo que definitivamente estamos en contra. Pero a lo que quiero llegar es que muchas de las reacciones ayer tenían que ver precisamente con una nostalgia de algo que a mi criterio ya no debe volver. Algo que a mi criterio las generaciones han logrado superar en su discurso, y la misma historia nos está llevando a comprender que no es por ahí. Crecimos, muchos y muchas, bajo la lógica de la Guerra Fría, esa guerra en donde el capitalismo y el socialismo se veían enfrentados. Pero ahora nos asiste una profunda guerra, poco a poco fría, y hay que decirlo así, ya vamos a ver los ejemplos, porque ahora nos enfrentan una serie de civilizaciones, una serie de elementos culturales, que eso es lo que hay que identificar. Aceptar que el imperio de Estados Unidos, que el imperio estadounidense, devenido de la Segunda Guerra Mundial, así forjado, así creado, así acompañado de todos sus circuitos internacionales para que lograra ser tal, está en decadencia. Y no va a ser una decadencia silenciosa, no lo ha sido, no va a ser una caída sin lucha, y no va a ser una salida del espectro geopolítico de la forma más elegante y tranquila posible. No. Va a haber mucha fuerza alrededor de ello. Medidas, por ejemplo, anti-inmigrantes, medidas específicas del bloqueo contra Cuba, medidas alrededor de generar estos guetos en nuestros países para evitar que más latinoamericanos viajen hacia Estados Unidos, nos pone sobre la mesa que sus intereses están definitivamente entre la espada y la pared. Y es que América Latina como continente debe comprenderse desde su identidad. Y es ahí donde no podemos quitar una corona para otorgársela a alguien similar, para otorgársela a alguien que a mediano o largo plazo va a repetir una y otra vez el mismo ejercicio.
El efecto de Bukele o el fenómeno de Bukele o Bukele dictador o Bukele en su expresión máxima de poder en el país no ha sido una creación espontánea. No es en 2019 donde nace Nayib Bukele, desde esa perspectiva incluso de dictador. No, Nayib Bukele es el efecto, es el resultado de no debatir. Es el resultado de pensar en carreras electorales. Es el resultado de pensar que la democracia implica estar permanentemente en consenso. Y definitivamente debemos de aprender de que no. Hacer política implica tomar una postura, implica pelear con esa postura e implica sobre todo saber que el poder se ejerce y que en la medida en que seguimos consensuando con estos ejercicios que también, al encontrar una línea de consenso, debilitan un proyecto colectivo, entonces definitivamente dejamos de apostarle a una identidad particular. La firma de los acuerdos de paz significó un hito profundamente histórico. Puso fin a un conflicto armado generado por profundos problemas estructurales en el país que tenían que ver con la desigualdad, que tienen que ver con esas profundas diferencias entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Lo hemos visto a lo largo de la historia porque además del conflicto armado encontramos a aquellos que gestionaron el añil, encontramos a aquellos que gestionaron todo lo que tiene que ver con el café, encontramos a quienes gestionaron las privatizaciones, encontramos a quienes gestionaron absolutamente toda la utilización del aparato de Estado, independientemente del periodo de tiempo, en función precisamente de sus intereses y no de la sociedad en general. Y así a lo largo de la historia venimos aplaudiendo y venimos agradeciendo y venimos enojándonos y venimos empinándonos dependiendo de la generación que nos asista. Agradezco profundamente a la generación que vivió de cerca, directa, inmediatamente una guerra para lograr unos acuerdos de paz. Agradezco profundamente la valentía, incluido mi padre, quien entregó su vida precisamente en ese conflicto armado por creer, por tener un proyecto político que realmente transformara este país. Agradezco profundamente la posibilidad de estar sentada en esta cámara diciendo lo que estoy diciendo. Sin embargo, no me conformo. Sin embargo, no añoro cómo se ha gestionado la institucionalidad pública estos 30 años. Y eso es lo que tenemos sobre la mesa. Eso es lo que nos está pasando. Los referentes de ninguno de los que han sido dueños de capital a lo largo de la historia, a lo largo de las generaciones, en una lógica incluso desde la independencia patria de la que tanto se habla, viene replicándose una y otra vez. Y lo tenemos nuevamente acá en los zapatos. Bukele es una representación de esa nueva conformación que captura el Estado. Nayib Bukele es el rostro apenas visible de una conformación de una derecha que tiene muchos años gestándose, que tiene las diferencias sustanciales no solo con los patriarcas de Arena, que en su momento gestaron la diferencia en la derecha, porque era el cambio de rubro de economía. Nayib Bukele representa precisamente a quienes pocas veces se arroba o se les hace hashtag. Estamos hablando, por ejemplo, de esas alianzas con Saca, Herbert Saca, sobre el cual tengo serias dudas todavía si Mauricio Funes todavía tiene relaciones con ellos. Hubo ahí una cercanía importante, hubo ahí un mecanismo de diálogo que les permitió generar un proceso en el cual se tomaban decisiones de proyecto de país. Y ahí es donde quiero llegar. No me interesa quedar bien en ningún momento con alguien que defiende a ese tipo de escuela, proyecto y construcción de país que nos mantiene en una zona de confort lo suficientemente en paz como para tolerar las profundas corrupciones existentes y la profunda impunidad que todavía existe en este país. El tema específico del mozote va más allá, muchísimo más allá de si Nayib Bukele cambia o no cambia a este juez. El problema del mozote viene incluso de Estados Unidos en función de su responsabilidad en ello, de aceptarlo, de asumirlo y de generar un aparato de construcción de estas historias que tenemos sobre la mesa. El problema del mozote es un ejemplo de un iceberg
de esa gran roca que tenemos cubierta y sobre los ojos vendados que no queremos mirar. Porque son esos círculos impunes los que se repiten una y otra vez. Y cuando algunos de ellos están en contra de otros, entonces generan otros círculos. Y así vamos de manera repetitiva. ¿Por qué? Porque es el ejercicio del poder. El FMLN tuvo en 2009 la posibilidad de ejercer poder. No solo de llegar a un poder formal, sino de construirlo desde el ejercicio puro y duro, desde tener identidad, desde generar mecanismos en donde no necesariamente tenemos que hablar de dictaduras. Eso, en el mejor de los casos, como dice Chantal Mouffe, o como dice Laclau, su compañero, un teórico, y también desde la perspectiva práctica, es que definitivamente tenemos que empezar a hablar no de dictaduras, hablemos de democracias radicales. Y en las democracias radicales sí nos vamos a ver la cara directamente con quienes están copando el aparato de Estado desde siempre y con quienes realmente quieren hablar de los intereses de esa población eternamente excluida. Ver América Latina es importante, es necesario, y no va a ser en este caso en un proyecto que realmente reivindique nuevamente todos estos procesos de construcción colectiva en el que nos vamos a conformar con migajas, en el que nos vamos a conformar con participar en eventos de elecciones que nos permiten avanzar muy poco en tocar la estructura de desigualdad del país. Ahí hay que llegar, ahí hay que comprender. No me imagino jamás de los jamases a un Fidel Castro o todo el círculo de sucesión de lo que implicó la Revolución Cubana aliándose a gente de la oligarquía o de los procesos anteriores. No. Tampoco me cabe en la cabeza un proceso de ruptura sistémica para dar paso a ese puente en el que se planteó en algún momento ese proyecto colectivo como medio, no como fin, como decíamos anteriormente, porque no está construida una verdad absoluta. Hacemos ciencia y en esa lógica de hacer ciencia hay que equivocarse y hay que reconocerlo. Si no lo reconocemos, definitivamente vamos a seguir dando vueltas sobre estados que no necesariamente responden a esa construcción que mucha gente murió queriendo ese tipo de estados, queriendo ese tipo de construcciones sociales, humanitarias, entre otras, y en donde seguimos justificando nuestro accionar, donde seguimos justificando nuestras alianzas en aras de los famosos consensos y de las famosas tomas de decisiones democráticas, entre comillas. No, no es eso democracia. No es democracia marchar a la par, por ejemplo, de representantes de capital como Johnny Wright. No es democracia tampoco saber que su abuelo, recién nacido, es sobreseído en un tema judicial, sabiendo también lo que hizo la institucionalidad pública, junto con Antonio Saca, de hecho. Para mí, ese es el punto sustancial. Para mí, ese es el punto que hay que colocar sobre la mesa. ¿A quiénes están representando y por qué? No añoro estos 30 años, pero sí veo una profunda oportunidad para empezar a plantar una semilla que nos permita cuestionarnos lo que hicimos estos 30 años. Fue importante, nadie dice que no, y es importante ponerse enfrente de todo esto, pero ¿hacia qué? Eso es lo más importante. No quiero estar de la mano con alguien que definitivamente tiene intereses económicos y sociales tan discordantes como los míos, porque entonces vuelvo a otorgarle el poder. Vuelvo a empezar un ejercicio de negociación que rompe con la lógica de política. Hay que hacer política. Y hacer política implica estar en desacuerdo. Hacer política implica incluso tener desacuerdos con la gente que normalmente tengo opiniones similares. Eso es hacer política y acumular poder. Acomodar un poder, acumularlo a tal grado que me permita utilizarlo y no autosabotearnos en función de permitir que nuevamente la historia nos coloque a nuevos captores de la institucionalidad pública. Pienso que este es mi primer programa. Mi nombre es Naida Acevedo Medrano, estoy en plataforma, nos vemos en redes sociales. En Twitter en @Naida_AM, igual en Instagram. Nos vemos en Facebook con Naida Acevedo Medrano, tal cual el nombre. Las redes están abiertas al debate, pero hay que hacerlo. Aunque nos duela, nos tiene que doler.
pero debemos también aprender a decir adiós. Debemos también aprender a avanzar. Y debemos aprender también que hablar de democracia no significa estar en permanente consenso en detrimento de grandes mayorías eternamente excluidas, que es lo que nos ha pasado, con una doctrina neoliberal que mantiene a un aparato de Estado que excluye y que nos convierte en eternos desempleados. Por cierto, ser, digamos, consultora en políticas públicas y derechos humanos es una forma elegante de decir que soy desempleada. Un abrazo grande para todas y todos. Soy Naida y espero que sigamos debatiendo en los próximos programas. Buen provecho, buenas noches.